Inflación en máximos en más de 40 años, la bolsa cayendo sin parar, guerra entre Rusia y Ucrania e incertidumbre sobre una posible expansión de la misma a otros países. Los precios de la energía no dejan de subir, el oro llegando a máximos históricos, la economía desacelerándose, pero a la vez con la necesidad de subir los intereses. ¿Es este el inicio de una recesión o posiblemente, y peor aún, de esta inflación? Hablemos de eso y más. Últimamente lo único que vemos en el día a día y en los medios son malas noticias. Y sí es cierto que empezamos el 2022 bastante mal, especialmente por el conflicto que no deja de intensificarse en Ucrania, el cual ha obligado a más de 2 millones de ucranianos a buscar refugio en otros países y de donde desafortunadamente cientos han perdido la vida y la situación está cada día peor. Queremos hacer énfasis que lo que pueda estar pasando en esta parte del mundo donde existen riesgos que en el sector energético y las materias primas sigamos viendo un incremento en los precios, donde nuestros portafolios de inversión puedan seguir cayendo y donde se puede decir que tengamos problemas económicos, no se compara en lo más mínimo con la situación que está ocurriendo en Ucrania. Así que a pesar de lo que está pasando ahora, no está de más reconocer que tenemos ciertos privilegios y sentarnos simplemente a agradecer. Agradecer el tener estabilidad, la posibilidad de poder ahorrar y por supuesto el lujo que tenemos de poder invertir y que esto nos dé inclusive mayores privilegios en el futuro. Solo queríamos dar esa pequeña reflexión y si están en la posibilidad de ayudar de alguna manera a los ciudadanos ucranianos, te invitamos que lo hagas a través de las organizaciones oficiales y autorizadas, considerando que incluso en momentos como este hay personas que quieren aprovecharse y estafar a las personas con buenas intenciones. Es normal que muchos de nosotros estemos preocupados por todas las malas noticias que hemos estado viendo estos últimos meses, especialmente a nivel económico con el conflicto entre Rusia y Ucrania y las posibles consecuencias que esto tenga tanto en el día a día, así como en nuestras inversiones, ya que de cierto modo es lo que nos afecta de forma directa, sin contar el silencioso temor de que el conflicto escale a niveles nucleares. En el día a día, el aumento en los precios en el sector energético y las materias primas, lo que consecuentemente haría que también aumenten los precios en productos y servicios que consume el ciudadano común, mientras que al mismo tiempo sus salarios o ingresos no aumentan a la misma velocidad. Y por otro lado, cómo este conflicto puede tener cierto impacto en aquellas compañías y sus proyecciones a futuro que bien de forma directa o indirecta se ven afectadas por dicha situación. Especialmente ya que tendrían que ajustar sus precios y sus proyecciones gracias a el incremento en los precios en estos sectores, así como también por el hecho que muchísimas de estas compañías han decidido cesar operaciones en Rusia, tanto por un tema de principios así como de relaciones públicas, lo cual tendría un impacto directo en sus ventas o en su top line que, claro está, que afectaría muchísimo más a algunas compañías que a otras. Sabemos que a este punto cientos de compañías han optado por cesar operaciones, bien sea de forma temporal o permanente en Rusia. Hay algunas de ellas, como Apple, por ejemplo, que menos del 1% de sus ventas vienen de Rusia, por lo que el impacto en sí sería mínimo por ese lado. Aunque hay otras, como McDonald's, cuyas ventas representan el 9% de la actividad y se verá mucho más afectada. Viéndolo desde la otra perspectiva, así como estas dos empresas quizás no tengan un impacto demasiado grande en Rusia directamente, pero hay otras que sí podrían disrumpir la economía del país en gran medida, por ejemplo Visa y Mastercard, compañía que han suspendido operaciones en Rusia, lo cual definitivamente puede tener un impacto directo en el sistema financiero del país, dejándolo prácticamente aislado del mundo, sin contar las sanciones directas que los gobiernos occidentales han impuesto al país. No es un secreto que vivimos en un mundo donde las economías están completamente conectadas y estas sanciones por parte de los gobiernos y este cese de operaciones por parte del sector privado podrían generar un gran impacto en Rusia, aunque por los momentos parece que sus líderes creen que aún así podrían seguir adelante como país. La moneda local, el rublo ruso, ha perdido un 40% de su valor desde que inició la invasión a Ucrania. Además que el índice MOEX Rusia, el cual es el principal punto de referencia del mercado de valores ruso, se desplomó a finales de febrero cuando inició la invasión y se decidió cerrar el mismo desde aquel entonces mientras el Banco Central del país intenta contener las consecuencias de las sanciones por parte de Europa y Estados Unidos. And on the last years, Russia has been placing their reserves more and more
in countries where we could not block. Russia has been preparing financially for a situation like this. Seguimos pensando que quien tiene más que perder en toda esta situación es Rusia directamente, pero cuando el líder de una nación actúa de tal manera, es bastante difícil que, a pesar de las consecuencias obvias que tienen sus actos, recapaciten o se echen para atrás. De igual forma, es seguro que también sentiremos un impacto en este lado del mundo. De hecho, ya llevamos sintiéndolo. Entre el aumento en los precios del día a día y las proyecciones en los precios de energía y materias primas a corto y mediano plazo, sabemos que esto impacta al ciudadano común sin importar ideologías, creencias o hábitos financieros. Pero inclusive en situaciones como estas es muy posible estar preparado financieramente. Sabemos que las crisis no duran para siempre y si tenemos nuestras finanzas en orden y pensamos de forma racional, más bien podríamos hasta beneficiarnos en situaciones como estas a largo plazo. Varias personas han pedido nuestra opinión sobre si creemos que es buen momento para invertir en Rusia, considerando cómo han bajado muchas de las acciones locales. No podemos decirte qué hacer y qué no hacer. Nosotros personalmente no vemos que la economía rusa sea un buen lugar para poner nuestro dinero. No vemos ninguna necesidad de invertir en un país como Rusia, habiendo tantas opciones y tantas oportunidades de inversión en este momento. Más allá de eso, no lo vemos como una oportunidad de inversión, ya que si este conflicto continúa y sigue empeorando, la economía rusa va a seguir en picada y dudamos mucho que exista una pronta recuperación. Considerando que Rusia es uno de los principales exportadores de ciertas materias primas, es posible que este tipo de inversión sea mucho más relevante para algunas personas, especialmente por el tema oferta y demanda y porque muchas de estas materias primas son específicas para la producción de ciertos productos, que si bien no son producidos directamente en Rusia, este es el país que cuenta con la mayor exportación de las mismas. Entre ellas el níquel, por ejemplo, que se utiliza en las baterías de litio, y el paladio, que se utiliza en los catalizadores. Por esto, hemos visto cómo las materias primas se han disparado de precio estas últimas semanas, empezando por el níquel, cuyo precio ha aumentado más de un 100% en un mes, el carbón más de un 70% y el paladio más de un 30%, y por supuesto el crudo, que ha aumentado a pasos agigantados el último año. Las materias primas no son el activo que han tenido los mejores rendimientos en las últimas décadas, pero sin duda podrían formar parte de un portafolio diversificado, ya que hemos podido ver que mientras ciertos activos como las acciones les ha ido bastante mal, las materias primas se han disparado. Aquí es bueno resaltar que debemos estar al tanto que el hecho que las materias primas han ido en un incremento tan significativo estos últimos meses no significa o no es una garantía que va a continuar siendo el caso de forma indefinida, lo cual es una consideración a tener en cuenta antes de ir en estos momentos y poner todo nuestro dinero en materias primas. Recuerden que es un hecho que muchos inversores individuales suelen comprar un activo cuando su precio va hacia la alza y venderlo cuando su precio va hacia la baja, cuando debería ser lo contrario. La definición estándar de una recesión es un crecimiento negativo en el Producto Interno Bruto de un país por 2 trimestres consecutivos. Cuando esto ocurre, los niveles de consumo e inversión suelen disminuir considerablemente, lo cual de forma natural pone una presión bajista en precios, en ventas y ganancias, y el desempleo se dispara ya que las empresas comienzan a despedir empleados para reducir sus costos y frenar las pérdidas. La estanflación se caracteriza también por una desaceleración en el crecimiento económico y un aumento en la tasa de desempleo, pero a su vez con una inflación en aumento, lo cual se podría considerar inclusive más peligroso dado que a medida que la economía se desacelera y el desempleo aumenta, los precios de los productos y servicios siguen subiendo. Esto obligaría al Banco Central a tomar medidas drásticas en relación a las tasas de interés para controlar la inflación, lo cual podría frenar inclusive más el crecimiento económico por periodos prolongados, como se vio en los años 70 en Estados Unidos, donde las tasas de interés establecidas por el Banco Central pasaron de un 11 a un 20% con la intención de controlar una inflación que superaba el 13% anual. Ahora, se está hablando de esta inflación otra vez, principalmente porque inclusive antes de la invasión de Ucrania, la economía había estado empezando a desacelerarse. La inflación ha estado en aumento y las tasas de interés están supuestas a incrementar próximamente. Incrementar inclusive aún más de lo anticipado para controlar dicha inflación.
pero se sigue diciendo que puede ser que no sea suficiente. La invasión de Rusia y las sanciones que se le han impuesto a este país han impulsado aún más estas tendencias, ya que se ha interrumpido la ya saturada cadena de suministro y se han disparado los precios de la energía, de las materias primas, los alimentos y los productos y servicios del día a día. El problema principal con este incidente, a diferencia de la crisis por la pandemia, por ejemplo, es que afecta directamente el lado de la oferta más no de la demanda, por lo que los gobiernos no pueden reducir las tasas de interés o proveer estímulo económico, ya que estas medidas empeorarían aún más la situación. Al impactar el lado de la oferta, lo que ocurre es que se reduce la producción en la economía global, mientras que la demanda se mantiene o inclusive aumenta, generando mayor inflación. Lamentablemente, como ya hemos dicho, esto tendrá un impacto inevitable en el ciudadano común, especialmente en aquellos con ingresos más bajos, considerando que tienen opciones muy limitadas y la gran mayoría de sus ingresos van destinados a alimentos y servicios necesarios, mientras que a su vez tienen mayor dificultad en aumentar estos ingresos o reducir sus gastos. Así que sí, no podemos negar que es una situación bastante complicada y que se podría convertir en momentos muy difíciles para muchos hogares si todo continúa de la misma manera. Por ende, creemos que es un momento clave para asegurarnos que tenemos nuestras finanzas en orden e intentar ser precavidos dentro de lo posible. Si no tienes un fondo de emergencia, es necesario que lo armes cuanto antes. No hablamos de dinero invertido, de tu cupo de tarjeta de crédito o el dinero de algún familiar. Debes poder contar con dinero en efectivo en dado caso que ocurra alguna eventualidad. Recuerda que lo que menos quieres en momentos de crisis es tener que endeudarte por alguna emergencia o tener que acudir a tus inversiones en pérdida para poder cubrir cualquier imprevisto. Más allá de eso, recuerda que en momentos como este, muchas veces lo mejor es mantener el curso, seguir invirtiendo constantemente y con disciplina y dejar que el tiempo haga su trabajo. Esperamos que te haya gustado este video y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. Bye.